esa es otra historia. Fernando, sobre esto de que Putin va a comenzar la invasión de Europa, ¿no? Apenas terminada la sí, guerra en Ucrania, el otro día lo presentábamos acá en el canal, mm, eh, el propio Putin, atención a estas declaraciones, Fernando, el исторических otro día, перспектив и стратегических интересов desde el российского punto de, государства. desde el punto de vista estratégico de Rusia, el ingreso de Ucrania a la OTAN es inaceptable ni en 10 ni en 20 años, pero sabemos que Rusia no va a luchar contra Europa, no vamos a hacerlo. Los líderes de la OTAN dicen que si Rusia gana en Ucrania, entonces, entonces los países de la OTAN serían los siguientes. ¿Para qué necesitaríamos esos países? No los necesitamos, nunca los quisimos. Estados Unidos arrastró a Europa a esta guerra y también Estados Unidos arrastró a Europa a una enemistad con Rusia. Suscrito a nuestro canal, Putin, evidentemente, porque esto lo sí. presentamos vos y yo acá desde hace un montón de tiempo, pero para mí lo loco de esto, Fernando, el tipo en la televisión machaca una y otra vez con que no quiere nada de la OTAN ni la invasión de ningún lado, solo quiere la neutralidad de Ucrania. Y en los medios Es que, occidentales no pueden abandonar la obsesión de, no, quiere conquistar el mundo. El tipo diciéndolo. pero es que es delirante, porque primero, no olvidemos que todo esto viene, es decir, desde 2014, desde el Euromaidán, el golpe de Estado, hasta luego ya la invasión que hace Rusia, la operación militar especial en Ucrania, todo esto viene por la constante, insistente voracidad de la OTAN por extender sus fronteras al máximo y por hacer realidad la idea de Brzezinski, de Zbigniew Brzezinski, de trocear Rusia en varios cachos. Es decir, porque al final, a ver, esto de trocear Rusia en varios cachos tiene un fin. Es que es más fácil controlable. ¿Y por qué queremos controlar Rusia o sus cachos? Porque tiene muchos recursos naturales. Así de claro. Es decir, porque tiene petróleo, porque tiene gas, porque tiene carbón, porque tiene hierro, porque tiene aluminio, porque tiene diamantes, porque tiene titanio. Pues esa es la clave. Por eso queremos trocear Rusia, para quedarnos con sus recursos. O sea, no, al final, ni libertad, ni narices. Es decir, ni democracia, ni nada por el estilo. Esto es puramente un asunto de lucha por los recursos energéticos, por el control de los recursos energéticos y quitarte adversarios. A ver, cualquiera que valore, o sea, y no olvidemos que eso, que todo esto se desencadena por la insistencia, pero no de un año ni de dos, prácticamente desde que desaparece la Unión Soviética, por el afán de Estados Unidos de integrar a Ucrania en la OTAN y por extenderse hacia Rusia, hacia las fronteras de Rusia. Además, cualquiera que coja en la conferencia de Múnich de 2017 ya lo dijo, o sea, estamos hablando de 2007. 2007, o sea, no estamos hablando de que lo ha dicho hace un mes. Desde 2007 iba diciendo, pero ustedes, oiga, no vayan más allá, no integren a Ucrania, si no habrá problemas. No le han hecho ni caso. Y es el problema de que cuando no te hacen ni caso y siguen con un objetivo absurdo, pues al final tienes que reaccionar, porque es que si no, se plantan en Moscú a este paso. Es decir, pero bueno, además es que dices, ¡oh, Rusia, que va a invadir Europa! No. Y aquí ya no es una cuestión de que hagamos un análisis psicológico de la figura de Putin y en qué pensará realmente Putin, quiere invadirlo o no quiere invadirlo. No, es una cuestión de realismo. ¿Puede o no puede? No puede. Sí, claro, no puede. O sea, es que, vamos a ver, un país de 145 millones va a invadir Europa, que tiene unos 500 millones. Es decir, ¿estamos locos? O sea, la Europa descontada a Rusia y Ucrania, ¿se entiende? La Unión Europea andará por eso, unos 500 millones, así. ¿Estamos locos? Pero cualquier parámetro que cojas, es decir, primero, Rusia no era la Unión Soviética. La Unión Soviética era mucho más potente militarmente que Rusia, pero con diferencia.
De hecho, una de las ventajas que tiene Rusia en esta guerra es que tiene unos gigantescos depósitos de armamento de época soviética, muy bien conservados, en el que había, por ejemplo, miles y miles de tanques. Con lo cual, ha tirado de ellos y sigue tirando. Es decir, ¿por qué? Porque en época de la Unión Soviética, no lo olvidemos, ¿dónde estaban las fronteras? La frontera estaba en el Oder, si mal no recuerdo, es decir, entre la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. Es decir, que solo tenía, entre comillas, la Unión Soviética, si quería invadir Europa, solo tenía que pasar a Alemania y llegaba a Francia. Alemania la pasaba en 2 días. Es decir, vamos a ver, con una potencia de unos 50-60.000 tanques que tenía la Unión Soviética en sus buenos momentos. Algo lejísimo de lo que tiene ahora mismo Rusia. Es decir, y además tendría que coger mucho más territorio. Es decir, es imposible. Es que no tiene capacidades para ello. O sea, más allá del que nos guste, no nos guste, pensemos bien, pensemos mal, valoremos objetivamente los datos. Y es que es como si dices, no, es que Estados Unidos quiere invadir y ocupar completamente y anexar lo que iba a decir, lo que queda de México, porque ya se anexó el 55%, es decir, lo que queda de México. Pues no, no puede. Y estamos hablando de algo que es al revés, o desde México hasta Colombia y Venezuela. Es que no tiene capacidades. No es cuestión de que quiera o no quiera, es que no tienes capacidades ni militares, ni económicas, ni de ningún tipo. Entonces, esta locura de que los rusos van a invadir Europa y van a llegar hasta Gibraltar, y bueno, en fin, esto no tiene el más mínimo sentido cuando empiezas a coger datos objetivos. Pero Sí, bueno, vos, a la gente hay que meterle miedo. Es la única sí, manera. vos con más conocimientos de historia que yo. Ahora, si no recuerdo mal, en la historia moderna, para no retroceder hasta la invasión de los mongoles a Rusia, del siglo pero en la época moderna, yo recuerdo la invasión, la invasión fallida de los suecos a Rusia, más o menos siglo XVIII, en algún momento por ahí. Después la de Napoleón, después la de Hitler. Y de Rusia a Europa, yo no recuerdo ninguna. Por lo general, siempre el sentido de las invasiones es el contrario. En Europa, ni en la época de los zares, ni en la época de la Unión Soviética. Es decir, otra cosa es que como resultado de guerras que les han impuesto, ellos luego, al ganar en el reparto, se hayan quedado con cachos de Europa. Eso sí. Es decir, eso pero todas las guerras potencias impuestas. Europeas, los alemanes, Como los todo el mundo. británicos, Claro, o sea, los españoles. Polonia, ¿por qué desaparece Polonia, todos. en el siglo XVIII? Porque producto de varias guerras hay 3 repartos y se las reparten entre los prusianos, lo que luego será Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. Pero no es que, decir, el Imperio Ruso se dedique, venga, vamos a invadir Europa. No, al revés. Ha sido Europa la que ha invadido Rusia, siempre. Es decir, bueno, claro, es decir, en esto, es decir, no tiene el más mínimo sentido. Pero además, claro, esto implicaría a Estados Unidos, es decir, es un disparate.